Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver hoy día aparato circulatorio. Bueno, su nombre ya nos está sugiriendo algo, ¿no? Habla sobre circulación. Bueno, se está refiriendo básicamente a que hay fluidos que van a pasar, que van a, digámoslo así, recorrer nuestro organismo, ¿no? Van a circular, como sugiere justamente allí, y que para ello se necesita de órganos que faciliten ese tránsito y sobre todo, ¿por qué tendría que recorrer algún fluido o algunos fluidos nuestro organismo? O sea, ¿con qué objetivo? De hecho, que en cualquier situación uno debe pensar, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, en una ciudad, ¿tú qué dices? ¿Son importantes las vías de comunicación o no? Mira que ha habido, bueno, no vamos a meternos en Sí, el tema profesor, político, sí. todo, pero imagínate, pues claro, ¿no? O sea, si las vías de comunicación no llegan, como ha pasado, por ejemplo, casos, a veces no has escuchado noticias de repente que alguna ambulancia no llegó a tiempo con un paciente, los alimentos no llegaron a una comunidad, ¿cierto? Entonces, las personas no pudieron viajar para ver a sus familiares, para ver diferentes cuestiones. De igual manera, nosotros tenemos unas vías de comunicación, digámoslo así, para llevar alimento, para llevar, obviamente, vamos a decirlo en términos más biológicos, para llevar oxígeno, para llevar los nutrientes, también para recoger los desechos. Y justamente ese fluido que facilita esa llevada de nutrientes, de oxígenos, ese traer desechos, es, ¿es quién? ¿Ese fluido quién sería? La sangre, la sangre, ¿sí? ¿Y por dónde circula la sangre? Por las venas. En las venas. Es un tipo de vía, digámoslo así, ¿no? Las venas. ¿Alguno otro más de repente? ¿O solo venas de repente tenemos? No sé, a ver. Arterias. Arterias, muy bien, arterias, venas, perfecto. Y también te cuento que hay unos vasos más pequeñitos que unen a ambos, arterias y venas, muy bien, que se llaman capilares. Entonces, hoy ya vamos a ver eso. Pero en realidad, hasta ahora solo te he mencionado el principal, de lo que estamos hablando hoy día, o sea, de lo que estamos hablando en este momento, al decirme arterias, venas, sangre, estamos hablando en realidad del aparato cardiovascular, siendo el cardio que nombre que corresponde a corazón. O sea, el corazón es esa bomba que va a impulsar a este líquido sangre a que circule a través de arterias, venas y capilares, a través de esos vasos sanguíneos. Y tal vez más conocida y podríamos decir de repente hasta más importante el aparato circulatorio. Pero no es su único componente, porque te cuento que el aparato circulatorio tiene otro fluido, ¿no? Como componente, otros aparatos y sistemas como componente, aparte del cardiovascular. Y es que no sé si has oído de un fluido llamado linfa. No sé si has escuchado de ese término. ¿Has escuchado ese término, linfa? ¿No? Sí, profesor. Sí. Ah, ya, excelente. La linfa, por si acaso, para los que de repente no han escuchado, es un fluido básicamente compuesto por el excedente del agua de tu organismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que pasa es que si tú haces un poquito de memoria, si tú haces un poquito de memoria, eh, recuerdas el metabolismo celular, yo sé que lo has estudiado para tu examen, ¿cierto? Entonces sabes que al final de la cadena respiratoria, cuando se da el transporte de electrones, cuando el oxígeno toma esos electrones, finalmente el oxígeno al tomar esos electrones del final de la cadena respiratoria, junto con protones, se va a transformar ¿en qué? ¿Te recuerdas? ¿En qué se llega a transformar? ¿En qué se llega a reducir, si quieres decirlo, el oxígeno al ganar esos electrones?
se transforma en agua metabólica, en agua del metabolismo. Está obviamente en lo que hemos repasado. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada vez que tus células, para ponértelo más sencillo, cada vez que tus células hacen respiración celular, es decir, se produce energía, también un producto que se elabora es agua. O sea, cada vez que tus células, y tus células necesitan energía a cada rato, tú sabes, si no se mueren. Cada vez que tus células producen energía, pues también se produce agua. Imagínate cada uno de los 38 billones de células que tú tienes produciendo agua, un poquito. Pues obviamente va a llegar a haber un excedente de agua, ¿cierto? Y si es que no hubiera obviamente una forma de drenar, de desfogar ese excedente de agua que se está formando, pues nuestro cuerpo se hincharía. Entonces la linfa está formado en gran parte por ese líquido que se forma como exceso. Es uno de sus componentes. Ya vamos a hablar obviamente de los otros, obviamente, de los principales que contiene. Pero este es un panorama general de lo que vamos a ver hoy. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como dice ahí, está constituido por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Primero vamos a ver al cardiovascular, ¿correcto? O sea, el aparato circulatorio está constituido por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Primero, lo que vamos a ocuparnos ahorita, como te decía, es del cardiovascular. El cardiovascular, como ya estuvimos también hablando, está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, siendo los vasos sanguíneos los que mencionamos hace un momento, ¿cierto? ¿Quiénes son? Arterias, venas y... ¿Quién más dije? Arterias, venas y... Capilares. Capilares, excelente. Está relacionado directamente con el bombeo y la circulación de la sangre por todo el organismo, incluso hasta el punto más alejado del cuerpo, venciendo la fuerza de gravedad. Esto último quiere decir que el corazón, que es esa bomba que va a impulsar a la sangre, debe bombear con tanta fuerza, con cierta fuerza, que alcance no solamente para que llegue al punto más distante de nuestro cuerpo, sino que vuelva de él. Entonces, será importante que el corazón bombee sangre con cierta frecuencia, ahí hablamos de frecuencia cardíaca, y con cierta presión también la sangre. Por supuesto que es importante, ¿cierto? Vamos deduciendo, vamos a ir deduciendo varias cosas de las cuales vamos a hablar hoy día. Por ejemplo, ¿qué crees que podría pasar si es que el corazón, si la sangre que circula por el corazón y los vasos sanguíneos no estuviera con suficiente presión, no tuviera la presión necesaria? ¿Qué podría pasar? La ¿Qué crees que sangre no pasa? llegaría al corazón. La sangre no llega, de hecho va a pasar por el corazón siempre, ¿no? Para bombear, para que si no pararía, pues, ¿no? Pero yo decía, ¿qué pasa si no la fuerza con que es impulsada esta sangre no es la necesaria? Ahí justamente en esas primeras palabras tenías ahí razón. No llegaría, pero no llegaría con la suficiente perfusión, no llegaría con la suficiente fuerza, si quieres decirlo, hacia los tejidos. ¿Y sabes qué pasa? No sé, a ver, de repente a ustedes de repente les gusta ver series, películas, o de repente, incluso de repente le pasó en la casa a alguien que dice, de repente la abuelita, la tía, el abuelito dice, siente que se le baja la presión y siente que va a perder, ¿qué cosa? La conciencia, siente que se va a desmayar. ¿No has visto eso de repente en alguna película, una serie que dice, oh, se le baja la presión, se va a desmayar? ¿Es eso posible? ¿Por presión baja se puede desmayar una persona? ¿Tú qué dices? Un derrame cerebral le puede dar, profesor. Eso sería por exceso, Andrea, sí. Sí, por eso como estamos hablando, entonces la presión es importante. Una falta de presión adecuada. Digamos que la presión, ya vamos a hablar cuáles son los normales, pero digamos, ahorita para que tengas una idea, entre 100 y 110 es lo normal. Pero si la presión de tu sangre no está entre 100 y 110, está a 50,
Una persona empieza a Muy sentir baja. frío, empieza a sentir como que se desmaya, ¿correcto? Por la presión baja. Y en exceso, la presión alta puede provocar dolor de cabeza, ver luces, escuchar como soniditos por el oído que se llama tinnitus y hasta provocarse un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, como has mencionado. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Entonces, como puedes ver, como te decía, la correcta presión por la cual circula la sangre, la adecuada frecuencia a la cual late el corazón. También, obviamente, el corazón debe latir en un cierto ritmo, ¿cierto? Entre 70 a 90 latidos por minuto es el promedio en un adulto. Pero, ¿qué pasa si el corazón empieza a latir a 40, 45? Generará también, obviamente, la suficiente perfusión sanguínea para que nuestros órganos se abastezcan de sangre, ¿o no? No. No, claro, doctor, así es, así es. Entonces, todos esos aspectos, de alguna forma vamos a poder comprenderlos hoy día. Espero que podamos, obviamente, entenderlos. Si tienes alguna duda, ya sabes, me consultas. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Empecemos hablando de la sangre, para empezar, ya que vamos a hablar de ese fluido. Empecemos hablando de la sangre. ¿Correcto? Lo primero que tendría que yo preguntarte en realidad es, ¿qué es la sangre y dónde se forma? ¿Qué es la sangre? Bueno, profesor, veo que acá ha puesto dos componentes. Uno que dice elementos formes de la sangre y otro que dice plasma sanguíneo. Sí, esos son los componentes. Los elementos formes de la sangre y el plasma. En otras palabras, la sangre es como si fuese una solución. No sé si han tocado ese tema ustedes en química, soluciones. ¿Han tocado ese tema en química ustedes? No, profesor. Ah, todavía no. Ya, perfecto. Una solución está formada, te cuento, por un soluto y un solvente. Es decir, una parte que se supone está disuelta en otra. Digámoslo así, los elementos formes son los solutos, o sea, las células que están ahí presentes, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. ¿Ya? Y el solvente vendría a ser la parte líquida, la parte acuosa, y esa parte acuosa es el plasma sanguíneo. Entonces la sangre de alguna forma se asemeja, es un fluido obviamente, se asemeja a una solución. ¿Por qué? Porque obviamente hay sustancias que están, y células también, aparte de sustancias, hay células, disueltas obviamente en ese plasma sanguíneo, que es la parte líquida. Entonces cuando nos referimos a la palabra plasma, cuando escuchas la palabra plasma sanguíneo, estamos hablando exclusivamente de la parte líquida. Y cuando hablamos de elementos formes, nos estamos refiriendo a aquellos componentes celulares que hay presentes dentro de la sangre. O sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora, estos elementos formes, sobre todo, ¿dónde se forman? ¿Dónde se producen estas células? Y la respuesta también está allí. ¿Dónde? ¿Dónde se forma? En la médula ósea. Médula. Así es, doctora, la médula ósea. Sobre todo te cuento, doctora, que nuestros huesos largos, ese que está ahí, ese larguito, es el fémur, por ejemplo, ¿no? Pero huesos largos tú tienes en tus brazos, en tus piernas, en tus costillas, por ejemplo, en tu esterno. Esos son huesos largos. Tienen una médula. Y hay dos tipos de médula, también te contaré. Una médula ósea roja, que está generalmente al centro, y otra que llamamos médula ósea amarilla, que estaría por acá, por los extremos. Y generalmente, pues la médula ósea roja está en medio. Es en medio de ese hueso, de los huesos largos. Generalmente los huesos largos tienen bastante médula ósea, en todos los huesos tienen médula, pero los huesos largos más notorios es donde principalmente se produce las células sanguíneas. Es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
¿Alguna vez has escuchado que si una persona tiene leucemia, por ejemplo, necesitaría un trasplante de médula ósea? Sí. Sí. Claro, se refiere a que en un hueso de una persona, ¿no? Van a sacar parte de su médula ósea y la van a colocar en otra. ¿Para qué? Para que empiece a producir. Lo que pasa es que una leucemia es un tipo de cáncer en el cual las células que están en la médula dejan de hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Formar células sanguíneas. Ah, profesor, entonces estás queriendo decir que una persona que tiene leucemia generalmente no va a producir entonces la cantidad necesaria de glóbulos blancos o rojos o plaquetas o alguno de los tres. Así es. Generalmente así se diagnostica. Mm, Entonces es así. Entonces ya estás conociendo, obviamente, cuando se refiere a trasplante de médula, no se refiere de médula espinal, o sea, ¿no? Los nervios, no, se está refiriendo a la médula ósea. Médula ósea, la médula de los huesos. Correcto. Ahora, cada uno de estos grupos de células, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, sigue todo un proceso de formación que no lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Eso lo dejo para los chicos que van a estudiar áreas médicas. Ahí van a ver toda una secuencia de formación de cada una de estos grupos celulares. Cada uno de ellos tiene su secuencia. Acá solamente vamos a decir, obviamente, repito, que se forman los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y mencionaremos en todo caso algunos sinónimos que conocemos de ellos para que te vayas familiarizando. Por ejemplo, los glóbulos rojos también les conocen como... ¿Cómo le conocen a los glóbulos rojos? Eritro. Eritrocitos. Así es, eritrocitos. Y aquí es donde yo quiero que te vayas familiarizando, porque creo que ya te he dicho esto antes. Muchas veces en medicina, en biología, pues las palabras se forman por la unión de términos, ¿no? Palabras compuestas, ¿no? Unir obviamente dos raíces de palabras, de voces latinas, griegas, etcétera, y formamos una palabra. Por ejemplo, cito, ¿qué crees que signifique cito? De latín cito, significa célula, ¿cierto? Y eritro, ¿qué significa? ¿Sabes qué significa eritro? Rojo. Así es, doctora. Célula roja, eritrocito. Leucocito. ¿Qué crees que significa leuco? Blanco. Blanco, Célula así es, blanca. doctora. Así es. Leucocito literalmente quiere decir célula blanca. O sea, glóbulos blancos, efectivamente, ¿no? Leuco es blanco. Muy bien. Entonces, eritro, ya sabes. Eritro, rojo. Leuco, blanco. Listo. Ahora, las plaquetas son llamadas trombocitos, pero acá el trombo no tiene que ver con su color, no hace alusión al color de nada. Trombo significa coágulo. Y justamente las células que tienen que ver con la coagulación, justamente son los trombocitos o plaquetas. Esa es su función, la coagulación sanguínea. Entonces, para que empieces a asociar, obviamente, algunos términos que vas a ver allí. Ahora hablemos de su función. No quería dejar de mencionar otro sinónimo de repente de los glóbulos rojos. A veces puedes encontrarlo en un examen, una prueba, y de repente no sabes qué es. No sé si conoces otro sinónimo aparte de eritrocito, glóbulos rojos o eritrocitos, pero tienen un sinónimo más. A los glóbulos rojos, ¿no? O eritrocitos, también se les conoce como... No sé si han escuchado este término. Hematíe. ¿Han escuchado este término? No, profesor. Ya, entonces hay un sinónimo más. Si alguna vez en Matíe ven como término, en Matíe, glóbulo rojo, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien.
Aprovechamos en ver, obviamente, que los glóbulos rojos tienen una forma así como si fuese un disco, mira. Visto desde arriba, parece un disco. Visto desde el costado, parece que estuviera aplastado por arriba y por abajo. Un disco bicóncavo, por eso le llaman, ¿no? Tiene forma de disco bicóncavo. Cóncavo por arriba, cóncavo por debajo. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Esta que ya hemos mencionado antes también. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno y dióxido de Oxígeno. De carbono. carbono. Claro. ¿Te acuerdas gracias a qué proteína que está dentro del glóbulo rojo puede hacer eso? Lo hemos mencionado cuando hablamos de proteínas, justamente. Gracias a una proteína que está dentro de los glóbulos rojos llamada Sí. La hemoglobina. Sí, doctor, hemoglobina, así es, David. La hemoglobina es aquella que nos permite justamente transportar, le permite a los glóbulos rojos transportar oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, los leucocitos, más bien se encargan de la defensa. Son parte del sistema inmune, del sistema inmunológico. Y como puedes ver, los glóbulos blancos son de 5 tipos. Mira, no todos los glóbulos rojos son igual, hay de diferentes tipos. Cada uno actúa en una diferente situación y circunstancia. No están tampoco presentes en las mismas cantidades. Los más abundantes son los neutrófilos. Estos son los más abundantes. Por si acaso que hay un error de tipeo, se han comido una T, ¿no? Dice neurófilo, no es neurófilo, es neutrófilo con T. Pero son los más abundantes, ¿no? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Son los 5 tipos de glóbulos blancos. Vuelvo a decir, todos participan en la defensa del organismo, cada uno en un papel específico, y los más abundantes de estos 5 son los neutrófilos. Finalmente, las plaquetas. Las plaquetas, como ya hemos adelantado hace un momento, en realidad son fragmentos celulares, te cuento. Son fragmentos celulares, se encargan de la coagulación sanguínea. Otro término para coagulación sanguínea que podrían preguntarte, hemostasia. O sea, pues una pregunta típica de examen de esta tercera parte sería, ¿no? Células relacionadas con la hemostasia, ¿no? Respuesta, plaquetas, ¿no? O trombocitos, como quieras, ¿no? Y es que lo hacen, ¿sabes qué? Para que tú te confundas, porque la vez pasada ya vimos una palabra con H para que tú te confundas. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba el intercambio gaseoso que ocurría en los alvéolos pulmonares? ¿Cómo se llamaba? ¿Te recuerdas? Hematosis. Muy bien, doctora. Perfecto, Vanessa. Hematosis. Mira, este se llama hemostasia. A veces algunos chicos se confunden. Entonces, vamos a poner esta alternativa, ¿no? En la alternativa vamos a poner hematosis, hemostasia, homeostasis, etcétera, ¿no? Una serie de términos. Entonces, a tener claro. Hemo, para que te acuerdes, así con H, con H. Hemostasia. Estasia de parar, ¿no? De estar estático. Hemostasia se refiere a coagulación sanguínea, ¿ya? Hemostasia o hemostasis también se puede decir. Esa es la función que realizan las plaquetas, participar en la coagulación sanguínea. Entonces ya tenemos una idea más o menos de los componentes celulares, ¿no? A grandes rasgos. De sangre podríamos hacer toda una clase, todo un ciclo si quieres, pero no es el punto. Vamos a hablar más bien de los componentes, como te decía, del aparato cardiovascular. He aquí algunos datitos más solamente para que observes nada más de los glóbulos rojos, no tan importantes que son los glóbulos rojos, obviamente, por sus funciones, por supuesto, ¿no? Hay algunos términos de repente incluso que van a poder ver aquí. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado la palabra eritropoiesis, aunque ya se puede ir deduciendo. Eritro, ¿qué cosa es? Rojo, ¿no? Rojo. Claro. Poiesis te cuento que significa formación. Entonces, ¿qué cosa es eritropoiesis? Formación de los glóbulos rojos. Y si yo te dijera hematopoiesis, ¿qué significaría hematopoiesis?
Información. Es lo mismo, ¿no? Es formación de la sangre, ahí sería, pues, ¿no? Hematos ya se refiere a la sangre, a todo. Claro, parecido. Si dijera leucopoiesis, Formación de los glóbulos blancos. claro, doctora, ya vi, así aprendes un montón de términos que de repente el resto se quedaría, ah, ¿qué es eso? ¿Te das cuenta? Y solamente a partir del uso correcto, ¿no? De sufijos, ¿no? Y de raíces, ¿no? ¿Te das cuenta? Obviamente todos los cursos son importantes. Lenguaje, matemáticas, ciencias, todos son importantes para poder conocer e incrementar nuestro conocimiento. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de tu corazón. ¿Qué te parece? Hablemos de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Dímelo. Por el lado derecho. Bueno, el corazón, este órgano muscular hueco en forma de cono invertido, te cuento que está ubicado, y como dice cono invertido, ¿ah? Si fuese un cono, ¿cómo es un cono? Bueno, tiene una parte más ancha y tiene un vértice. Bueno, voy a exagerar, obviamente, ¿no? O sea, no es que tu corazón sea como un cono de helado tampoco, así, pues, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí se refiere a que tiene una parte más ancha o base y una parte más angosta o vértice, ¿cierto? A eso se refiere, que tiene forma de cono. A eso se refiere que tiene forma de cono. Entonces, la base del corazón, te cuento, está ubicado en el centro, doctor. Está en el centro de nuestro pecho, de nuestro tórax. Y la punta es la que se dirige hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Entonces, la base del corazón está ubicada en el centro y la punta se dirige, el vértice, ¿no? Se dirige hacia el lado izquierdo, como vamos a ver. Ahora, el corazón, como dice ahí, es un órgano, sobre todo, voy a destacar esta palabra, muscular. Es decir, el corazón hoy día te voy a mostrar que está formado por varias capas, pero la capa más representativa, la capa más gruesa, la capa más importante, si quieres decirlo, la que le permite hacer su función, es la capa muscular, ¿correcto? Te voy adelantando que el corazón tiene 3 capas, pero esa capa del medio, el músculo, la capa muscular, es la más importante porque sin duda alguna es la que le permite hacer su función. ¿Y cuál es su función del corazón? ¿Cuál crees que sea la función de tu corazón? Bombear la sangre. Bombear sangre. Bombear sangre, muy bien. ¿Será sufrir la función de tu corazón? No, cierto. No. Será bombear la sangre. Muy bien, efectivamente. Y como tú me has dicho, para que pueda bombear sangre, ¿sabes qué necesita hacer? Un órgano hueco. Profesor, ¿cómo que órgano hueco? Claro, es que justamente al ser hueco, es que va a recibir la sangre, va a llenarse de sangre esas cavidades que va a poseer, y luego las paredes musculares del corazón se van a contraer para expulsar con fuerza la sangre. Es como si metieras un líquido dentro de un globo, aprietas luego el globo, el líquido va a salir con fuerza de ese globo, ¿cierto? Igualito es el corazón, se va a llenar las cámaras, las paredes se contraen y el líquido va a ser expelido con fuerza, es decir, la sangre va a ser expulsada con mucha fuerza. Ya sabes para qué, al inicio lo dijimos, ¿no? Para asegurar que esa sangre llegue hasta las partes más distantes de nuestro cuerpo. ¿Correcto? Entonces, he ahí algunos alcances sobre el corazón. Órgano muscular hueco, con forma de cono invertido, cuya función será bombear la sangre. Como dice ahí, recibe y expulsa la sangre a través justamente de los vasos sanguíneos. Porque claro, dice obviamente, va a recibir sangre. ¿A través de quién? ¿Quién lleva la sangre hacia el corazón? No sé si sabes quién logra llevar la sangre hacia el corazón. ¿Sabrás tú decirme quién es el encargado de llevar sangre hacia el corazón? ¿Quién lleva sangre hacia el corazón? Las arterias.
Las ¿Las venas, venas? doctor. Las venas, sí. ¿Y gracias a quién sale la sangre del corazón expulsada hacia el exterior? Los vasos sanguíneos. A esa arteria. Entonces, para que te recuerdes, doctor, para que te recuerdes. La V de viene la sangre hacia el corazón. Viene a través de ¿a través de quién viene? De las venas. Las venas son las que llevan esa sangre hacia el corazón. Y la sangre sale del corazón a través de las arterias. ¿Correcto? Entonces ya se van recordando ustedes, ¿ya? Llega la sangre al corazón a través de las venas y sale a través de esas arterias. ¿Siempre es así, profesor? Sí, siempre. Todo vaso que llegue al corazón se llama vena. Los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. ¿Quién nutre las paredes de ese músculo cardíaco? De ese músculo del corazón. Bueno, a veces ha venido como pregunta de examen, así que lo estoy poniendo acá. La arteria que nutre directamente a ese músculo cardíaco se llama arteria coronaria. Si alguna vez han escuchado, tiene un problema en las coronarias, sufrió un infarto o un coágulo en la arteria coronaria. Bueno, ya van a saber a qué se refiere. ¿Quién es la arteria coronaria? La arteria que se encarga de la nutrición del corazón, la que nutre el músculo cardíaco. Si esa arteria se bloquea, la arteria coronaria se bloquea, pues adivina quién puede sufrir un paro, quién puede sufrir obviamente una pérdida de irrigación, el músculo cardíaco. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de un infarto en la arteria coronaria, nos estamos refiriendo que obviamente no está pasando sangre justamente por allí, por esa arteria coronaria. Ahora, estamos hablando de ubicación, ¿cierto, doctora? A ver, mira, para que veas que no te miento. El corazón, ahí lo puedes ver, dice que el corazón está ubicado en el mediastino medio e inferior. ¿Qué cosa quiere decir el mediastino? ¿Te recuerdas qué cosa es el mediastino? ¿Te recuerdan? Yo les dije la semana pasada que les iba a hablar de eso. ¿Qué cosa es el mediastino? Que es entre medio de los pulmones. Claro, el espacio que hay en medio de los pulmones. ¿Te acuerdas que te dije? Mira, si estos son los pulmones los pulmones pues no están pegados. Hay un espacio entre los dos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese espacio que está comprendido entre los pulmones? ¿Cómo se llama ese espacio? Mediastino. Muy bien, doctora, se llama mediastino. Y como puedes ver, obviamente, si es que hacemos obviamente un análisis de ese espacio, digámoslo así, pues nos vamos a dar cuenta con algo. Nos vamos a dar cuenta que si trazamos una línea media, mira, por ejemplo, acá, el corazón está ocupando ese mediastino, bueno, casi todo incluso, ¿no? Podríamos decir que incluso, para ser un poquito más exacto, él está ocupando las 2/3 partes de ese mediastino. O sea, si lo dividimos en tercios, el corazón, ¿dónde está el corazón acá? Ocupando el tercio medio y el tercio inferior. ¿Cierto? ¿Cierto, doctora? Está ocupando el tercio medio y el tercio inferior. Ahí está ubicado el corazón. ¿Has visto en las películas cuando tienen que hacer, por ejemplo, un RCP, un masaje cardíaco para resucitar a una persona? ¿Dónde hacen la presión? ¿Lo hacen en el lado izquierdo o lo hacen en el centro del tórax? En el En el centro. centro. Claro, en el centro. Y tiene sentido, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Porque esto de acá, obviamente, estamos viendo la foto de una disección humana. Estoy mostrando un dibujito para que tú veas que el corazón está ubicado en realidad su base en el centro. Sí. Pero, profesor, cuando me ausculta el médico, generalmente el médico lleva el estetoscopio hacia el lado izquierdo.
Claro, porque como puedes ver, la punta del corazón, el vértice del corazón está dirigido hacia el lado izquierdo. Es más, el corazón está, digámoslo así, para que te lo imagines visualmente. La base está hacia arriba, la vértice está hacia abajo. Y la punta, ese vértice, está dirigido no solo hacia el lado izquierdo, sino hacia adelante. O sea, está como inclinado hacia adelante. Quiere decir que la punta del corazón, el vértice del corazón, está bien pegado hacia la parte anterior del tórax, pero hacia el lado izquierdo. O sea, es más fácil escuchar los ruidos cardíacos hacia el lado izquierdo. Es un poco más dificultoso hacia el centro, ¿no? Es un poco más dificultoso porque obviamente está el esternón, que es un hueso que va por el centro, obviamente, del tórax. Pero no significa que sea imposible, ¿ah? Se puede escuchar, claro que sí, ¿no? Solamente que es obviamente mucho más fácil escucharlo hacia el lado izquierdo. Es por eso que el estetoscopio se lleva hacia el lado izquierdo, para facilitarle la audición. O sea, si en un lugar se puede escuchar más fácil que en otro, no me voy a ir a ese lugar más complicado, ¿cierto? Me voy a ir obviamente hacia donde se puede escuchar mejor. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Ahí obviamente nuestro corazón hará su función. El GIF más o menos te da una idea más o menos de qué es lo que está ocurriendo. ¿Te logras dar cuenta qué está ocurriendo allí? ¿Sí? En la imagen. ¿Por qué? Sí, profe. ¿Por qué? No sé si notas, dentro del corazón, la sangre es como si estuviera representada en dos colores. ¿Te has dado cuenta en la imagen? Sí. Ese es un dato muy importante, chicos, porque acá ya te pongo el anticipo que en tu corazón, como puedes ver, al mismo tiempo circulan como si fueran dos tipos de sangre. ¿Cómo? Sí, como si fuesen dos tipos de sangre. En el lado derecho, fíjate bien, en el lado derecho, no circula el mismo tipo de sangre que en el lado izquierdo. Fíjate bien, fíjate bien. Así, por eso lo han pintado como de azulito. Sigue el trayecto de la derecha, de esa sangre azulita. Viene de los vasos sanguíneos, esos grandes, mira, a la primera cámara, la cámara chiquitita de acá arriba. Voy a señalarlo, ¿ya? Para que me comprendas. Viene por acá arriba, ¿sí? Viene por acá arriba. Luego va a bajar y luego se regresa. Así. Fíjate, ¿ah? ¿Lo ves? Y en el lado izquierdo ocurre algo parecido, solamente que es rojita. Lo que yo quiero que tú percibas es que en tu corazón, a pesar, no sé si sabías o no, pero para que tú lo observes acá, circulan dos tipos de sangre. La que circula por la mitad derecha del corazón es llamada una sangre poco oxigenada. Algunos le llaman también sangre venosa, ¿no? Aunque cada vez se usa menos ese término, pero bueno, le llaman así. Sangre poco oxigenada o venosa, y en el lado izquierdo circula sangre oxigenada o arterial. ¿Sabías ese dato? Que en tu corazón circulan prácticamente dos tipos de sangre al mismo tiempo. Y como puedes ver, tienen dos destinos distintos porque salen por conductos distintos. O vamos a usar los términos que estamos hablando. Salen por arterias distintas. ¿Te logras dar cuenta en el GIF, en la imagen? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Eso está muy bien. Entonces, vamos a ir viendo más detalles por acá. Vamos a dejar ese tema de la circulación para un momentito. Vamos a seguir un poquito con la anatomía. Bueno, ya has visto el corazón, ya has visto dónde está ubicado, está apoyado sobre el diafragma, está ubicado en el mediastino, ¿no? Ocupando 2/3 de ese mediastino, el tercio medio e inferior. Ya has visto esos detalles, pero también es bueno mencionarte que el corazón está protegido, está rodeado por una membrana que le rodea.
una envoltura fibroelástica llamada pericardio. ¿Te das cuenta cómo los términos en realidad de repente hasta te pueden sonar más familiares? Peri significa alrededor, como en perímetro, ¿no? Que es una palabra matemática, ¿no? Peri, alrededor. Y cardio, ¿qué significa? Corazón. Corazón. Así que la membrana que está alrededor del corazón, rodeando el corazón, envolviendo el corazón, esa envoltura fibroelástica se llama pericardio. ¿Correcto? Muy bien. Brinda protección, como dice, al corazón, así también le permite justamente también moverse. A pesar que lo está rodeando, no es que va a limitar su movimiento, en realidad al contrario. Se divide incluso en dos hojas que van a facilitar este movimiento. ¿Y cómo va a facilitarle si lo está envolviendo? Lo que pasa es que hay un líquido. ¿Te acuerdas que en la pleura yo te había mencionado? ¿Te acuerdas de la pleura de la clase pasada? Era el nombre de la membrana que rodea los pulmones, ¿cierto? ¿Cierto? Y te había dicho que entre esas membranas había un líquido, el líquido pleural, que permitía la lubricación de los movimientos del pulmón. Pues acá ocurre algo similar. El pericardio, como dice allí bien claro, se divide en dos partes, pericardio seroso y pericardio fibroso. Y en el pericardio fibroso, correcto, para ser más exactos, obviamente, vamos a encontrar, obviamente, que es el que está más externo. El fibroso es el más externo. Correcto. Ese no va a sujetar, ese está externo. Bueno, ahí va a aparecer también, ¿no? Ahí está, justamente está. El que está, como son dos, este de acá es el más, este es el externo. El que está por fuera, digámoslo así, ¿no? Disculpa, el fibroso es el externo, más bien, disculpa. Ese es el externo. Eso es lo que te estoy diciendo. El fibroso es el externo. Y este de acá, más bien el seroso, es el interno. Y el pericardio seroso es el más interno. Ahí te lo estoy haciendo recordar también. El pericardio seroso es el más interno. Este seroso, más bien, es el que tiene a su vez otra subdivisión, o sea, se vuelve a dividir en dos hojas, dos capas. Una hoja visceral y una hoja parietal, y en medio de esas dos hojas, visceral y parietal, hay un líquido, el llamado líquido pericardio. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, la función del pericardio seroso es justamente esta, lubricar y amortiguar los movimientos del corazón. Ahí está incluso escrito también para que esté bien claro. Amortiguación y lubricación. ¿Lubricación de qué? De los movimientos del corazón. El corazón, como puedes darte cuenta, para poder bombear sangre, has estado viendo que se contrae y se relaja. Ya vamos a ver cómo se llaman esos términos también de contracción y relajación del corazón. Los movimientos del corazón tienen nombre propio, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que estoy viendo es que el pericardio seroso, que es justamente el pericardio más interno, repito, está subdividido por dos hojas. Hoja parietal y hoja visceral del pericardio seroso. Entre ambas hay un líquido que es el que permite facilita esos movimientos de contracción y relajación del corazón. El pericardio fibroso, más bien, que es más externo, es aquel que rodea el corazón y permite fijar al corazón en su posición. ¿Y cuál es la posición del corazón? Pues obviamente su posición es el mediastino medio inferior. Se encarga de fijar. ¿Correcto? Ahí está. Una imagen de las paredes del corazón. De paso me voy a familiarizar un poquito con las paredes del corazón. A ver. A veces el corazón aquí, ahí está mi el corazón. Y mira, estas dos hojitas, en medio de estas dos hojitas, esto de acá forma lo que se llama el pericardio seroso. En este espacito acá hay un líquido. Por acá pasará el líquido pericárdico que va a lubricar, ¿correcto? El líquido que rodea al corazón.
Ahora, aprovecho acá y acá se ven los nombres que toman las capas que forman las paredes del corazón, porque el corazón obviamente ya te dije, ¿no? Está formado, es un órgano hueco, así que tiene paredes, y esas paredes están formadas por 3 capas de tejidos, 3 tejidos diferentes, ¿no? Vamos a aprovechar en verlos acá. El más interno, ¿cómo se llama? El más interno, ¿cómo se llama? O sea, el que tiene contacto prácticamente con la sangre que llega dentro del corazón, pues cierto, la sangre llega acá, es el que prácticamente toma contacto con la sangre. El más interno, ¿cómo se llama? Endocardio. Endocardio, endocardio. Y luego, como puedes ver, viene la capa más gruesa. Mira, mira este grosor. Todo esto es la capa más gruesa, la capa media y más gruesa del corazón. El músculo cardíaco. Tiene nombre propio el músculo cardíaco. ¿Cómo se llama el músculo cardíaco? Se llama miocardio. 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 Y bueno, pues tenemos por acá también la capa más externa, que acá creo que no lo he mencionado, pero esta de acá está, voy a poner otro color para que lo puedas distinguir, si no, bueno, con un color verde voy a ponerlo. No sé si lo logras ver por acá. Esta de acá. Esto de acá. Esto de acá se llama epicardio. O bueno, también conocido con su otro término, epicardio o hoja visceral del pericardio seroso. Tiene un nombre más corto, ¿no? Epicardio. Nombre más largo, hoja visceral del pericardio seroso. ¿No? Pero son 3 entonces las capas del corazón. Endocardio, miocardio y epicardio. No confundir epicardio con pericardio. No confundir. Entonces vamos a hablar de la histología de las paredes del corazón. Justamente del endocardio, que es la capa más interna, es una capa delgada, un epitelio monoestratificado, está en la parte interna del corazón, ¿no? Epitelio monoestratificado. Luego viene el miocardio, que es la capa muscular, es la capa más gruesa, capa media y más gruesa del corazón. Está formado por un músculo especial, que obviamente es el que le permite justamente generar estos movimientos, ¿no? Los movimientos del corazón, justamente pregunta clásica también, ¿cómo se llaman los movimientos que realiza el corazón? Sístole y diástole. Sístole y diástole. ¿Ve la diapositiva? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Qué es la sístole? Ya te he dicho que el corazón se contrae y se relaja. O sea, uno representa contracción y el otro se relaja. Uno es contracción y el otro es relajación. ¿Quién es contracción? ¿Sístole o diástole? Para que te acuerdes. Es sístole, es La contracción. sístole. Sí, la sístole es la contracción. Y la diástole es la relajación. ¿Correcto? Entonces, para que te acuerdes. Sístole es contracción y diástole relajación. O sea, lo correcto es decir, obviamente, que el corazón realiza sístole y diástole. Es decir, realiza contracción y relajación de sus paredes para poder bombear la sangre. ¿Correcto? Entonces, no te vayas a olvidar. Sístole es contracción y diástole es relajación. ¿De qué? De la capa muscular, del miocardio. El músculo cardíaco es el que realiza esa sístole y esa diástole. ¿Correcto? Muy bien.
Y ahí está lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Que el epicardio en realidad es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿no? Una de las capas por donde justamente va a circular ese fluido llamado líquido pericárdico. O sea, el líquido pericárdico circula justamente por aquí, ¿no? Para facilitar esos movimientos. Muy bien. Entonces el corazón como órgano hueco tiene cámaras, como ya hemos estado viendo. ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? Internas. ¿Cuántas cámaras internas tiene el corazón? Tiene cuatro cámaras. Cuatro cámaras. ¿Correcto? Dos aurículas y dos ventrículos. ¿Correcto? Son cuatro cámaras que hay en el corazón. ¿Correcto? Hay dos más pequeñas, que son las aurículas, y dos más grandes, que son los ventrículos, ¿correcto? Entonces, mediante tabiques internos que presenta el corazón, obviamente, se puede subdividir también el corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Las aurículas están separadas de los ventrículos por válvulas aurículo-ventriculares y los ventrículos de las arterias por válvulas sigmoideas. Entonces, al leer esta parte, nos damos cuenta de que hay importancia en que haya la presencia de, mira esta palabra que se repite, válvulas. ¿Cuál es la importancia de las válvulas en este aparato circulatorio, en el corazón, en este caso, para ser más específico? ¿Sabes cuál es la función de las válvulas? Garantizar que la sangre circule en una sola dirección. ¿Tú crees que tenga sentido que la sangre circule en un sentido y a la vez, digamos, que la sangre se pueda regresar, por ejemplo? ¿Tendré eso lógica? ¿Tú qué dices? ¿Tendría lógica o no? No, pues cierto. La sangre tiene que circular siempre en un sentido. Así que esto obviamente no puede ser. La sangre siempre tiene que circular en un solo sentido y las válvulas son las que aseguran este proceso. ¿Correcto? Las válvulas son. Ahora dice, leemos que las aurículas están separadas de los ventrículos por válvulas llamadas aurículo-ventriculares. O sea, ¿dónde estarán esas válvulas aurículo-ventriculares? Aquí y acá, separando aurículas de ventrículos. ¿Cómo crees que cómo se llamará este de acá? Esta cámara que está por acá. ¿Cómo crees que se llamará? Vamos, dime su nombre. Aurículas ventriculares. Aurícula, muy bien. Ponte en el lugar del corazón, así como si estuvieras viendo como un espejo. Entonces es el lado de derecho, ¿no? Entonces se vendría a ser la aurícula derecha. Este de acá, bueno, ya está su nombre acá, mira. La aurícula derecha está acá y la otra sería la aurícula izquierda por allá. ¿Y este de acá quién será entonces? Ventrículo derecho. Claro, doctora, ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿quién será el que está acá? Ventrículo izquierdo. Así es, doctora, ventrículo izquierdo. Así es. Ahí están las cuatro cámaras del corazón.
Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. No te olvides, obviamente, que hay un tabique separando, obviamente, el lado derecho del lado izquierdo, evitando que la sangre que viene por el lado derecho, tú ya sabes cómo es, sangre poco oxigenada, esa sangre se mezcle con la sangre que viene por el lado izquierdo, ¿cierto? Así es. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Perfecto. Profesor, Dime, lo que dime. se notan ahí, las venas azules son las que transportan la sangre la poco oxigenadas, ¿no? Correcto, Y, doctor, así es. Tú te puedes dar y, cuenta y- incluso, ¿no? Sí, dime, y las dime. rojas son las que transportan sangre, Oxigenada. ah, Representaría la oxigenada, la arterial. Es como una cuestión solamente, claro, tú has visto una foto y por ahí vamos a ver una foto también del corazón. Eso es solamente como nosotros lo pintamos, digámoslo así, como para que tú puedas distinguirlo, porque en un paciente, ¿verdad? Difícil distinguir la verdad. O sea, con conocimiento de anatomía, sí, pues ahí sí te das cuenta al toque, como cualquier cosa, estudiando, como dicen, pues no hay problema. Pero los colores, y es que hablamos de colores, es para acá estamos representando con azul, y eso pasa en cualquier libro que tú leas, cualquier diapositiva o imagen o video de internet que veas de repente, el azul va a representar por donde pasa la sangre poco oxigenada, doctor, sí. O sea, generalmente venas, como tú has dicho. Y lo rojito va a representar arterias, sí. Ahora, no sé si decirte, aprovechando tu pregunta, que hay una sola excepción de una vena, que siendo vena, no transporta sangre poco oxigenada, como hacen el otro 99%. Hay una excepción. Y en las arterias, también lo mismo. Todas las arterias deberían transportar sangre arterial, o sea, sangre oxigenada, sí, pero hay una excepción. Creo que aprovecho y te lo menciono. ¿Te parece? La palabra clave para que te acuerdes es pulmonar. O sea, arteria pulmonar es la excepción de todas las arterias. ¿En qué excepción? En que las arterias deberían transportar sangre oxigenada, ¿cierto? Sangre rojita. Y las venas, todas las venas, deberían transportar sangre poco oxigenada, ¿no? Esa azulita. ¿Cuál es la excepción? Las venas pulmonares. Si que lo anotas por ahí de repente, ya sabes que esa es la excepción. Y como es excepción, obviamente, pues, por ahí a veces cae una pregunta. ¿Y dónde está? Ah, ahorita, paciencia, paciencia, ya vamos a ver. Pero te voy anticipando que sí, ¿no? De acuerdo al dibujito, por ejemplo, a ver, para usar los dibujitos, obviamente para eso son. ¿Qué es esta vena? Esta vena es la cava superior. La sangre viene así, mira, mira, doctor. Llega acá, así. Por acá, desde arriba cae la sangre. Y la cava inferior, trae la sangre desde los miembros inferiores, doctor, desde tu abdomen, tus piernas, trae la sangre a tu corazón así. ¿Sangre de qué tipo? Lo estoy dibujando así azulito. Sangre poco oxigenada. ¿A dónde va a llegar? A la cámara de arriba. ¿Cómo se llamaba la cámara que estaba arriba, doctor Vanessa? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Lo había dibujado por acá. Me habías dicho su nombre incluso, creo. Auricular derecho. Así es, doctora, la aurícula derecha. Allí va llegando la sangre. Y esa sangre luego bajará hacia dónde, doctora? Del mismo lado Hacia siempre, ¿no? Pues ya el sabes que el mismo ventrículo lado. derecho. Claro, el ventrículo derecho. Para pasar de aurícula derecha a ventrículo derecho, ¿por dónde tendrá que pasar? Tendrá que pasar por unas válvulas que aseguren obviamente que circule en una sola dirección, unas válvulas que estén en medio de aurículas y ventrículos. Válvulas, aurículo
ventriculares. Válvulas auriculoventriculares. En este caso, auriculoventriculares del lado derecho, porque como puedes ver, también hay válvulas. Estas son las válvulas auriculoventriculares, estas de acá. Hay válvulas auriculoventriculares del lado derecho y del lado izquierdo, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora sí hablemos de las aurículas. Entonces acá está el recorrido. No es tan difícil. Yo sé que lo ve lleno de números y todo, pero no es tan difícil, la verdad, el recorrido de la sangre. Ya un poquito lo hemos estado viendo ahorita. Ya lo estamos viendo ahorita. Entonces, mira, para que sepas. Primero, para empezar, ya sabes que son dos aurículas. Una en el lado derecho, una en el lado izquierdo. Vamos a hablar primero de la aurícula derecha, rapidito. ¿Qué vasos sanguíneos llegan a la aurícula derecha? Bueno, ya acabamos de ver una justamente ahorita, ¿cierto? ¿Quién llega a la aurícula derecha? Acá voy a señalar en negrito la aurícula derecha para que no nos perdamos. A ver, acá. ¿Quién llega a esta que es la aurícula derecha? ¿Quién llega? Bueno, ya veo que es azulita, así que van a llegar venas, ¿cierto? Las venas, tú sabes que son las que traen sangre. ¿Quién es esta de acá? Que viene desde arriba, de la parte superior. ¿Quién será? La vena Viene de cava la parte... superior. Ah, sí, doctora. Vena cava superior. ¿No? Muy bien, doctora. Y esta que viene de la parte inferior de tu cuerpo, trayendo sangre de tus miembros inferiores, abdomen y partes. Y obviamente Vena Vena cava. cava. Ah, sí, ya veo, doctor, que facilito, te dije. Vena cava inferior. También te cuento que va a llegar aquí la llamada vena coronaria. A la aurícula derecha también llega la vena coronaria. Llega la vena cava superior, llega la vena cava inferior, pero también llega, obviamente, la llamada vena coronaria. Coronaria, entonces me suena ese nombre, coronaria. ¿Te acuerdas cómo se llama la arteria que nutre al miocardio? La que lleva sangre para oxigenar ese miocardio, ese músculo cardíaco. ¿Cómo se llama esa arteria? Vena La coronaria. arteria Arteria coronaria. Arteria coronaria. ¿Te acuerdas que lo dije al inicio, cierto? Ya, coronaria. Así. así como hay una arteria coronaria que lleva sangre, ¿quién trae de vuelta esa sangre? Que ya llevaste el oxígeno, pues con la arteria coronaria, ya lo llevaste. Tienes que recoger el CO2, el dióxido de carbono que se genera, obviamente, los desechos que se... ¿Quién recoge esos desechos? La vena coronaria. Entonces, así como hay una arteria coronaria, hay una vena coronaria. Ah, y generalmente así funciona, chicos. Generalmente así hay. ¿Qué quiere decir? Que si hay una arteria renal, ¿qué cosa debe haber también? Una vena. Correcto, una vena renal. Si hay una arteria gástrica, una arteria que lleva sangre al estómago, ¿no? Arteria gástrica, ¿qué cosa debe haber? Vena gástrica. Así es, doctora. La arteria lleva la sangre, la vena la trae de regreso. Es lógico, ¿cierto? Claro, doctor. Así es, que así funciona. Hay una arteria facial que lleva obviamente la sangre por obviamente los músculos faciales de la mimi. Así como hay una arteria facial, hay una vena facial. Así que así acá en el corazón, así como hay una arteria coronaria, pues también hay una vena coronaria. ¿Correcto? Entonces la vena coronaria, ¿de dónde viene? Trayendo la sangre del propio miocardio. En otras palabras, toda esa sangre poco oxigenada, ¿a dónde va a llegar? Toda esa sangre, ¿quién la recolecta? Prácticamente de todo tu cuerpo, ¿no? Porque dice, la cava superior trae de toda la parte superior de tu cuerpo, o sea, me refiero de tu cabeza, de tu cuello, miembros superiores, parte superior del tórax, toda esa sangre que es recogida con poco oxígeno, toda esa sangre debe llegar hacia dónde? ¿Quién es el recolector de toda esa sangre que llega de tu cuerpo? La aurícula. Ahora, un detalle.
Las válvulas aseguran que la sangre siempre circule en un sentido. ¿Tú crees que necesitaremos alguna válvula al pasar de la cava superior al ventrículo derecho o la gravedad suficiente? La gravedad es suficiente, por eso es que no necesitamos válvulas. Pero, ¿qué pasa con la cava inferior, doctores? ¿Qué pasa con la cava inferior? La vena cava inferior viene desde abajo, contra la gravedad, para llevar sangre acá a la aurícula derecha. ¿Tú qué dices? ¿Necesitaremos algún tipo de válvula para asegurarnos que la sangre llegue a la aurícula derecha y no se regrese más bien? ¿O no? ¿Tú qué dices? ¿Qué te dice tu lógica? ¿Necesitaremos alguna válvula? ¿Sí o no? Sí. Sí, y tiene nombre propio. La válvula que está allí se llama la válvula de Eustaquio. Eustaquio. Así es, doctora, así es. Entonces, recordar y anotar para tu examen. Válvula de Eustaquio, obviamente, la cava inferior. ¿Y qué pasa con la vena coronaria? Pasa lo mismo. La vena coronaria, te cuento, también viene por, bueno, en realidad si te tuviera que dibujar la vena coronaria, ¿por dónde viene? Vena coronaria viene del vértice, viene de abajo, viene recorriendo por acá y se mete por detrás de la aurícula derecha. Ah, pero viene de abajo hacia arriba. Sí, también viene en contra de la gravedad. Entonces, ya con eso también te anticipé. ¿Necesitará una válvula? Sí, necesita válvula, sí. ¿Cómo se llama la válvula de la coronaria? Se llama válvula de Cebecio. Debecio. Y eso es la aurícula derecha, doctores. ¿Sí? Muy bien. Aurícula derecha, listo. Listo, ahí está. Ahora veamos la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, vamos a ver la aurícula izquierda, ¿dónde está? A la aurícula izquierda llegan. ¿Quién llega a la aurícula izquierda? La vena pulmonar. Las La venas arteria. pulmonares. No, recuerda recuerda, las venas siempre son las que llegan al corazón, recuerda. Las arterias nunca llegan, las arterias salen del corazón, ¿cierto? Entonces, acá, ¿sabes qué? Aquí dice vena pulmonar, ya voy a usar mi colorcito ya. Si dice vena pulmonar, ¿de dónde crees que viene? Dice vena pulmonar. ¿De dónde De los viene? pulmones. De los pulmones. Pero mira, doctor, hay un detalle acá. Mira, ¿qué dice? ¿Qué ha ocurrido en los pulmones, doctora? ¿Qué aprendimos la semana pasada de los pulmones? ¿Qué ocurre en los pulmones? Se oxigena la sangre. O sea, en realidad, he usado mal mi colorcito. Debería ser azulito, ¿no? Como ponemos siempre en las venas, pero ¿qué te está diciendo en el texto? Que trae sangre arterial. O sea, en otras palabras, la sangre que está trayendo de los pulmones, ¿qué cosa es? ¿Es sangre? Arterial. Sangre arterial, sangre muy oxigenada, sangre que está reciencita oxigenada, con mucho oxígeno porque está respirando. ¿Te acuerdas que hace ratito de tu compañero yo le había dicho que había una excepción, tanto en venas como en arterias, que no deberían traer, sin venas, normalmente traen sangre poco oxigenada, pero hay una excepción, yo les había dicho. ¿Y quién era la excepción, dije? Cuando encuentren qué palabra. Pulmonar. Pulmonar. Así es, así es, así es. Entonces ya me comprendieron por qué justamente, por ejemplo, acá en vena, ¿por qué es la excepción? Porque son las venas que están llegando de los pulmones. Pero en los pulmones, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido la hematosis, el intercambio de oxígeno. Se está oxigenando la sangre, más bien, la sangre más oxigenada de tu cuerpo, la más oxigenada de tu cuerpo, pasa por las venas pulmonares. Te cuento que alguna vez, eso que te estoy diciendo ahorita, alguna fue pregunta de examen de admisión de Villarreal.
¿no? Había varias alternativas, decía, ¿no? Es probable encontrar sangre con mucho mayor oxígeno. Había alternativas que a cualquiera de repente incluso lo hubieran mareado, pues decía arteria aorta, que es nuestra arteria más importante, arteria pulmonar, arteria, etcétera. Y había entre las claves que decía vena pulmonar. Y la vena pulmonar era la respuesta, ¿no? Bueno, en plural, venas pulmonares. Esa era la respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces ya sabes la excepción. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, es hora de mencionar que te cuento. De acuerdo a lo que estamos viendo, entonces, te vuelvo a reafirmar la idea porque no quiero que se te olvide, por favor. Por el lado derecho circula sangre poco oxigenada, por el lado izquierdo circula sangre oxigenada, que está viendo de las venas pulmonares. Claro, llega a la aurícula izquierda, profesor, y luego bajar al ventrículo izquierdo. Así es, pura sangre bien oxigenada. Pero como puedes ver, hay un tabique propio del músculo cardíaco, propio obviamente del miocardio, que separa, que no va a permitir que se mezclen esos dos tipos de sangre. No debe haber mezcla, no debe haber mezcla. Pero te cuento que en la etapa fetal había una comunicación. Sí, sí había una comunicación. Un agujerito, si quieres decirlo. ¿Sí? Sí había. Acá. Entre aurícula derecha y aurícula izquierda. A ver, rapidito esto te lo voy a contar, porque real no vamos a demorar mucho, si no. Se entiende porque nosotros cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, nosotros respirábamos. ¿Tú qué dices? Nosotros cuando estamos dentro del útero de mamá, ahí estamos creciendo, felices, ¿no? Felices. No había examen de admisión en ese momento. Tú feliz, feliz, desarrollando ahí. 9 meses. Así es. Pregunto, ¿tú respirabas oxígeno ahí, dentro del vientre materno? Sí, Sí. Bueno, por tus propios medios no lo hacías, es decir, no usabas tus pulmones. Respirabas sí, pero obviamente a nivel celular, o sea, la sangre oxigenada llegaba por mamá a través del cordón umbilical, llegaba a ti. Pero tú no usabas tus pulmones todavía. ¿Por qué? Porque estás dentro del útero de mamá, que vas a respirar, estás rodeado de líquido amniótico, flotando ese líquido, pues ni que tuvieras uno branquias para respirar obviamente oxígeno de ese líquido. Entonces, uno recibe la sangre oxigenada por el cordón umbilical. Entonces, tiene sentido que la sangre, una vez que llegaba por las venas cavas, te cuento, en vez de bajar al ventrículo para luego irse a los pulmones, pasara de la aurícula derecha, pasara de frente a la aurícula izquierda y de ahí bajara. Entonces, en otras palabras, había una comunicación entre la aurícula derecha y y entre la aurícula izquierda. Esa comunicación es lo que se conoce como el agujero de Botal. El agujero de Botal. Ahora, este agujero de Botal, que menciona acá, solamente existía en la etapa fetal. Eso que te estoy contando está acá. Al momento de nacer, te cuento, al momento de nacer, ese agujero de Botal, que es el que está aquí justamente, se tiene que cerrar. Si no se cierra, ¿qué pasaría? Se mezclaría la sangre, se empezaría a mezclar la sangre. La sangre que circula por el lado derecho de la que circula por el lado izquierdo. ¿Y eso sería peligroso? Sí, muy peligroso. El bebé podría morir. ¿Por qué? Porque está mezclada la sangre, no sería suficientemente oxigenada para alimentar los tejidos que van a necesitar de, obviamente, mucho oxígeno. Así que es peligroso. Incluso te contaré que habría que operar lo más pronto posible al bebé. Generalmente la operación se hace cuando tiene 3 meses de nacido nomás, porque si no, no sobreviviría, ¿no? Si no antes. Agujero de Botal, entonces. Cuando se cierra, a todos nos queda una huella, te cuento. Todos tenemos una huella en nuestro corazón. Esa huella que ha dejado tu ex agujero de Botal, tu ex agujero de Botal, que ahora se llama fosa oval. Fosa oval.
Entonces ahora le puedes decir, le puedes contar a tus amigos. En mi corazón ha quedado una huella de mi ex. Agujero de botán. De mi ex agujero de botán. Ahora, esa huella que se queda justamente como un recuerdo de lo que alguna vez fue la comunicación entre las aurículas, esa huella que todos tenemos ahora, se llama fosa oval. Fosa oval. Listo, chicos. Acá vemos obviamente los orificios auriculoventriculares y destacamos la presencia de las válvulas. ¿Te acuerdas que habían válvulas comunicando aurículas con ventrículos? ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Bueno, pues esas válvulas tienen nombre, te cuento. Sí, profesor, tú me dijiste, se llaman válvulas auriculoventriculares, válvulas AB. Sí, válvulas AB, válvula auriculoventricular del lado derecho, válvula auriculoventricular del lado izquierdo. Correcto, derecho, izquierdo. Pero también, si quieres decirlo más simple, la del lado derecho se llama tricúspide, porque está formado por 3 valvas. Y la del lado izquierdo se llama bicúspide, o mitral, porque está formada por 2, ¿no? Entonces, la del lado derecho, tricúspide, la del lado izquierdo, bicúspide. Así se llama justamente acá, ¿ves? 1, 2, 3, allá, tricúspide. Esa es la válvula tricúspide. Y la de otro lado, obviamente, está formada por 2 nada más, 2 valvas. Entonces, bicúspide. ¿Ok? Muy bien. Ahí vemos justamente una foto, ¿ves? Claro, claro, no es lo mismo ver un dibujito que una foto, ¿no? Acá está medio en color blanco, ¿no? Y esto es obviamente una foto. ¿Ves? Ahí ves, estos como hilitos que ves acá, se llaman cuerdas tendíneas o cuerdas tendinosas, ¿no? Que son estas líneas de acá, ¿no? Correcto. Y esta parte de aquí, esta valva, digámoslo así, todo esto que parece como una lengua, esto de acá es esto. Es eso de ahí. 2 valvas, bicúspide. 3 valvas, tricúspide. La tricúspide en el lado derecho y la bicúspide en el lado izquierdo. Ventrículos. Entonces, repasando. La sangre llega, ¿por dónde? Por la vena cava superior. Y también no te olvides, obviamente, ¿no? Por la cava inferior, ¿cierto? Cava inferior, cava superior, llegan a dónde, obviamente. A la aurícula derecha. Así es. En realidad son 3 las que llegan a la aurícula derecha, ¿no? Cava superior, cava inferior, ¿y quién más, doctora? Y ¿Cómo se llamaba? Co, ro, coronaria. La vena coronaria también, ¿cierto? Llega a la aurícula derecha, trayendo sangre poco oxigenada de todo el cuerpo. Pasa a través de la válvula auriculoventricular derecha o también llamada tricúspide, ¿cierto? La sangre pasa entonces de aurícula derecha, pasa por la válvula y llega ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, doctores? Hacia el ventrículo de derecho. ¿Me están escuchando, chicos? sí, profesor. Ah, ya. Entonces, no te olvides, por favor. Llega por las cavas a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa por la válvula tricúspide para llegar al ventrículo derecho. Muy bien. Por del ventrículo derecho, acá se va a generar una fuerza suficiente para expulsar la sangre y que pueda salir bombeada. ¿Hacia dónde? Bueno, vamos a ver cómo se llama el vaso sanguíneo que emerge del ventrículo derecho.
el vaso sanguíneo que emerge del ventrículo derecho se llama... Arteria pulmonar. Así es, doctora, la arteria pulmonar. ¿Dónde está en el dibujo, profesor? Acá, mira, acá, ahí está. La arteria pulmonar. ¿A dónde crees que llevará esta sangre poco oxigenada, azulita que estamos viendo acá? ¿A dónde la llevará? ¿A dónde la llevará, doctora? Dice arteria pulmonar. ¿A dónde crees que la lleva? A los pulmones. A los pulmones, muy bien, doctora. ¿Y para qué crees que la llevará la sangre a los pulmones? ¿Por qué crees que saldrá de aquí la sangre expulsada hacia los pulmones? ¿Para qué? ¿Qué queremos hacer con esta sangre poco oxigenada que está justamente saliendo por acá? Que se vuelva oxigenada. Muy bien, doctor, que se vuelva oxigenada, efectivamente. Y tienes, ¿ves? Te das cuenta, todo tiene una lógica, doctora. Tienes razón. Y por eso también vemos que esta arteria pulmonar se divide en dos, una para el lado derecho, otra para el lado izquierdo. Ah, sí, profesor, tienes razón. Tenemos dos pulmones, uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. La arteria pulmonar sale, pero luego se va a dividir en dos, como puedes ver, una hacia el lado derecho, una hacia el lado izquierdo, para que esa sangre oxigenada se disculpa, para que esa sangre poco oxigenada se oxigene, efectivamente. Muy bien. Y una vez que se oxigene, ¿cómo se llama el vaso sanguíneo que la va a traer de regreso de los pulmones? La vena pulmonar. Así es, la vena tiene sentido, viene del pulmón. Y como ya sabes, la vena pulmonar va a ir hacia la aurícula izquierda, va a pasar por la válvula aurículo-ventricular izquierda o válvula bicúspide y va a llegar finalmente al ventrículo izquierdo. Esa sangre que ha vuelto de los pulmones es una sangre rica en oxígeno. Ahora, del ventrículo izquierdo está lista, ahora sí, para ser repartida a todo el cuerpo. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo y que llevará la sangre a todo tu organismo? Desde ahí emerge la sangre que va a ser repartida para todo nuestro cuerpo. La válvula aórtica. La arteria aorta. Así es, la arteria aorta. No te olvides, la arteria más importante de todo tu cuerpo. La arteria aorta es el vaso sanguíneo más grande que tenemos, el más grueso, el de mayor calibre y el más importante. ¿Por qué? Porque es el que emerge directamente del ventrículo izquierdo. Como bien decía la compañera por acá, obviamente para pasar del ventrículo izquierdo e ir hacia la aorta, notarás que va hacia arriba, ¿no? Va arriba, en contra de la gravedad, tiene que pasar por una válvula que impida que la sangre se regrese una vez que pase por ahí, ¿no? Por eso la doctora seguro escuché por ahí bajito que mencioné la válvula sigmoidea aórtica, ¿no? Claro, pasa por una válvula, de hecho, acá está la válvula. De hecho, ahí está la válvula. Pero obviamente el vaso sanguíneo se llama aorta, ¿no? La arteria aorta. Muy bien, la arteria aorta. Ese es el nombre de este vaso sanguíneo tan importante y que emerge del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos nuestro resumen ya. Del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? ¿Quién se origina del ventrículo izquierdo? La arteria. Aorta. No te olvides. ¿Ya? Ventrículo izquierdo, arteria aorta. Y del ventrículo derecho, no te olvides. La arteria pulmonar. Así es. ¿Qué tipo de sangre lleva la arteria pulmonar? ¿Oxigenada o poco oxigenada? Poco oxigenada. Oxigenado. Muy bien, poco oxigenada. Recuerda, doctor, que este lado derecho es sangre poco oxigenada. Que yo te había dicho que la excepción en arterias, recuerda, era cuando encontrabas esta palabrita, pulmonar. ¿Te acuerdas que te había dicho?
Claro, normalmente, profesor, una arteria debe llegar sangre oxigenada. Sí, yo te he dicho que sí, normal, pero había una excepción, ¿te acuerdas que te había dicho? Arteria pulmonar. Así como en venas, la excepción, ¿quién es? La vena pulmonar. Claro, la vena pulmonar, que trae más bien sangre bien oxigenada de los pulmones. ¿Cierto? Listo, doctor. ¿Me están comprendiendo entonces? ¿Sí? Ah, sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Acá un panorama general con nombres diferentes, obviamente, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Vamos a ver los vasos sanguíneos ahora. Vamos a hablar un poquito de arterias, venas y capilares. Las arterias, entonces, son, conclusión, son aquellos vasos sanguíneos que se originan ¿de dónde? Se originan en el corazón, o sea, nacen del corazón, salen del corazón, si quieres decirlo, ¿cierto? ¿Poseen válvulas? Sí, poseen válvulas, pero solo en su inicio. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Se llaman sigmoideas. Sigmoidea aórtica, si estamos hablando de la arteria aorta. Sigmoidea pulmonar, si estamos hablando de la arteria pulmonar. Ya que acabamos de verlo, discúlpame, te voy a preguntar, pues. La sigmoidea aórtica, ¿dónde estará? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Derecho? No, Izquierdo. 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 ¿Y la pulmonar? Derecho. Derecho. Claro, claro. Recuerda, la forma que yo te puedo decir que practiques es que tú mismo dibujes a cada rato esto así. ¿Qué es eso? Bueno, pues, para que practiques. Haces como un corazón, una imagen así, y lo divides en 4. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, arribita, ventrículo izquierdo. Y obviamente que repases los vasos sanguíneos que llegan y salen, obviamente, de ahí, ¿no? Tú ya sabes, toda la Vanessa sabe muy bien, por ejemplo, acá la aurícula derecha, ¿quiénes llegan? Las cavas, ¿no? Cava superior, cava inferior y la coronaria. 3 llegan ahí. Y acá más bien, ¿quién sale? ¿Cómo se llama la arteria justamente que nace del ventrículo derecho? ¿Cómo se llamaba? La arteria pulmonar. Claro, doctora, porque tú estás pensando que esa sangre poco oxigenada hay que oxigenarla, hay que llevarla a un sitio para oxigenarla. Muy bien, doctora, la arteria pulmonar. Y le he puesto en azulito para que te acuerdes, obviamente, que sale sangre poco oxigenada. Que una vez que va a los pulmones, a ver, pulmones, ya, pulmones, oxigénate, se oxigena, regresa por acá. Ah, regresa a la aurícula izquierda a través de las venas, esta vez, venas pulmonares, ¿cierto? Que son 4, por si acaso. 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. 4 venas pulmonares. Llega esa sangre oxigenada, la aurícula izquierda pasa obviamente por las válvulas y luego está lista ya para ser repartida todo el organismo, así, todo el cuerpo. Sale por la arteria. ¿Cómo se llama la arteria? Aórtica. Doble A. Arteria A. Aórtica. Así es. Lista para hacer repartida la sangre a todo tu cuerpo. ¿Sí? Cuestión de repasar ese circuito para que tú te acuerdes. Ese es el circuito del que hemos estado hablando. Entonces, las arterias llevan sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las arterias están formadas, si analizamos las paredes de las arterias, tienen 3 capas generalmente, ¿no? Una o 3 túnicas. Túnicas o capas, es lo mismo. Túnica interna, túnica media y túnica externa. O decir capa interna o capa íntima, capa media y capa externa. Lo mismo. Son 3 capas. Ahora, lo más importante tal vez de las arterias, lo que tal vez se ha preguntado casi siempre, es que este detalle. En la túnica media existen fibras elásticas. Fibras que le permiten a las arterias soportar presiones. Y tiene sentido, pues si el corazón va a bombear con fuerza la sangre,
¿Qué pasaría si las arterias no tuvieran esta elasticidad suficiente para soportar esas grandes presiones? Se rasgarían, ¿cierto? Y a cada rato pues habría una hemorragia. Por eso es tan importante la presencia de fibras elásticas en las arterias, para que justamente puedan soportar esas presiones iniciales. Eso es el aspecto más destacado de una arteria, ¿correcto? Claro, obviamente generalmente transportan sangre, obviamente oxigenada, ¿cierto? Tú ya sabes la excepción, por supuesto, ya te expliqué de la excepción. Las venas. Las venas son las que traen sangre hacia el corazón. Se dirigen desde los órganos, de los diferentes órganos, trayendo sangre en dirección hacia el corazón. Correcto. Ahora, a diferencia de las arterias que tenían válvulas en su inicio, recordarás, ¿no? Como las arterias, por ejemplo, pulmonaria y aorta, pues las venas, ahora sí, en forma general, poseen válvulas en su recorrido, o sea, en su trayecto. ¿Para qué? Lo que pasa es que las venas, como ya están de regreso hacia el corazón, la presión con la que traen la sangre es muy bajita, muy bajita. Es hasta probable que se pueda hacer tan, pero tan lento que se adormezca algunas extremidades tuyas por falta de el flujo sanguíneo. Y por eso, para garantizar de que de alguna forma siempre fluye en una dirección la sangre, las venas pueden presentar válvulas en su recorrido. No tienen, y ese justamente por eso te decía la diferencia, ¿no? No tienen fibras elásticas, tienen fibras colágenas, no elásticas las venas. Y por eso, justamente, muchas veces, por carecer de esa elasticidad suficiente, podrían dilatarse. ¿De qué te estoy hablando? Imagínate personas que en estos tiempos de virtualidad, pues, como tú de repente entenderás, pasan mucho tiempo sentadas. O de repente personas que pasan mucho tiempo de pie. ¿Cuál es un problema a nivel circulatorio bastante frecuente que se podría provocar justamente provocado por el enlentecimiento en la circulación, ya que como estás mucho tiempo sentado, o algunas personas su trabajo mucho tiempo de pie, ¿qué podría pasar? Que esas venas empiecen a dilatar, a hinchar. ¿Y cuál es el nombre que recibe una dilatación anormal de una vena? Porque, repito, el flujo de la sangre es tan lento que empieza a dilatarse, a hacerse más ancha una venita, limitando la varices, circulación. profesor? ¿Cómo? Las varices, ¿eh? Sí, doctor, efectivamente, las varices, un problema tan de este tiempo, obviamente, de actualidad, las varices, mucho tiempo sentado. Bueno, tú estás jovencita, lo bueno es que es eso, tú estás a tiempo. Imagínate el papá, la mamá, el tío, no sé, los familiares que trabajan ya más mayores que tú, pues no es raro que desarrollen problemas circulatorios de varices. Así que oye, pero estamos estudiando virtual de repente, sí, esperamos que acabe esto pronto, pero por lo pronto lo que te puedo aconsejar es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa crees que te aconsejaría? Si estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, enlentece la circulación, ¿qué cosa? Entonces sería el consejo, obviamente, que podrías adoptar. Hacer cardio, Estar en profesor. movimiento. Claro, exacto, chicos, por favor, busquen una actividad física, salgan, corran, monten bicicleta, naden, no sé, correcto. En estos tiempos vas a verlo, es muy común, sí o no, siendo sincero, tienes tiempito, estás con tu celular. Yo lo sé, yo tengo una hija también adolescente, pero chicos, es importante la actividad física. En el futuro, tu yo del futuro te lo va a agradecer. ¿Ah? Las chicas que van a querer salir con sus vestidos, con su faldita, para su propia salud, olvídate ya de faldita, o sea, porque digo, porque las varices se notan, pues obviamente, ¿no? O sea, hacen que quede la piel bastante morada, se ven estrías, se ve dañada la piel, ¿no? Son problemas de circulación, dolores, calambres, que no tengas que dejar ni caminar, y estás joven, obviamente. Así que en el tiempo que tengas, por favor, haz actividad física. Y tienes algún familiar, también estimúlalo, obviamente. Si tal vez que trabaja mucho en la computadora para mucho tiempo, también, obviamente, que haga mucho ejercicio, lo más que pueda.
Capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos son los vasos sanguíneos más pequeñitos que hay uniendo arterias y venas. 7 a 9 micrómetros. Imagínate, o sea, estamos hablando de micras acá, pequeñito. Tan pequeñito que incluso los glóbulos rojos pasan de uno en uno. File india, imagínate. Ah, así delgaditos, ¿no? Claro, súper delgaditos. Si no, ¿cómo es que podrían, si no, no solamente hacer acá igualito, intercambio de oxígeno con CO2? Porque obviamente nuestras células se alimentan, obviamente, por ese intercambio. Reciben oxígeno, ¿no? Dejan el CO2, reciben nutrientes. Así que los capilares sanguíneos son esos vasos sanguíneos tan delgaditos que aseguran el intercambio de gases, que aseguran el dejar nutrientes y el recoger desechos. Entonces, esta función es muy importante, obviamente, en los capilares. Gracias a su delgadez es que se puede garantizar el intercambio de sustancias. Dejar oxígeno, recoger desechos, dejar nutrientes, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Diferencias entre sangre arterial y sangre venosa. Mira, tú te has notado que en tus brazos, por ejemplo, ves tus venas, medio de repente medio azulino, medio celeste, medio oscuro, ves ahí, ¿no? Las venas. ¿Realmente la sangre de las venas es diferente de la sangre de las arterias? ¿Realmente? Bueno, si no me crees, he aquí una foto en la cual obviamente hay dos tipos de sangre de una misma persona. ¿Qué tipo de sangre crees que es esta? ¿Venosa o arterial? Arterial. Arterial, profesor. ¿Sí? Venosa. ¿Seguro? Pero esta sangre es más oscura que esta. Venosa. Venosa porque es poco oxigenada, digo. Venosa es poco oxigenada. Como es poco oxigenada, es oscura. Sangre arterial es la más rojita, la que está llena de oxígeno. Sí, si yo sacase sangre de tus venas, sería algo así, sangre venosa, con poco oxígeno. Pero si yo sacara sangre de tus arterias, se vería bien rojiza, bien rojiza. Ahí está para que podamos leer. Las dos jeringas superiores contienen sangre más oscura, extraída de una vena, mientras que las tres jeringas inferiores contienen sangre rojiza y brillante, extraída de una arteria. La tonalidad de la sangre puede variar según la oxigenación de la hemoglobina cuando está unida al oxígeno. Claro, eso ya sabemos, ¿no? La semana pasada, ¿no? El oxígeno unido a hemoglobina, oxihemoglobina, y su color es obviamente de un color rojo claro intenso. Esa es la sangre arterial. La desoxihemoglobina, más bien, que es el nombre que recibe la hemoglobina reducida, o sea, llena con CO2, es cuando vemos ese color más oscuro. Circulación sanguínea humana. A ver, ¿cómo es nuestra circulación sanguínea? Cerrada, completa y doble. ¿Qué significa cerrada, completa y doble? Cerrada porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos. Completa porque la sangre arterial no se mezcla con la sangre venosa. Y doble porque, como hemos visto, a cada momento he estado repitiendo varias veces, espero que nos hayas quedado claro, hay dos circuitos, bien claros, ¿cierto? Dos circuitos. Uno que llamamos circulación menor y otro que llamamos circulación mayor. Profesor, ¿cuál es la circulación menor o pulmonar? Ese es el circuito que comienza en el ventrículo derecho. Lo voy a poner con un color verde, ¿ya? Comienza en el ventrículo derecho. Recuerda que la sangre sale por acá, ¿no? Sale por la arteria pulmonar, se va a los pulmones, se oxigena en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda. Ese de allí es la circulación menor. O sea, comienza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, ¿no?
El camino entre ambos en medio son los pulmones. Recuerda que obviamente en los pulmones se oxigena. Ah, por eso le llama, por eso estás diciendo circulación menor o pulmonar, porque es la que se va. Ah, exactamente, la sangre que se va a los pulmones. Listo. ¿Y a quién se le llama circulación mayor o sistémica? Vamos a usar otro colorcito. Vamos a usar un color amarillo, por ejemplo. Es la sangre que llega acá al ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta, recuerda la arteria aorta, el vaso sanguíneo más importante de todo, se reparte a todo tu cuerpo y finalmente llega de nuevo aquí, a la aurícula. ¿Sí? Ahí está, sale del ventrículo izquierdo y llega a la aurícula derecha. En el otro caso también está puesto, ¿cierto? ¿Se origina dónde? Porque esa puede ser una pregunta. ¿Dónde nace la circulación menor? Ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Listo. Fisiología cardiovascular. Ahora sí vamos a ver un poquito de la fisiología cardiovascular. El corazón es un órgano muy interesante, te cuento. ¿En qué sentido? Tiene su propio sistema de células especializadas en generar el latido cardíaco. Te contaré que en general, todos los órganos de alguna forma dependen del cerebro. O sea, la actividad gástrica, recordarás, hemos hablado un poco de aparato digestivo, depende de alguna forma de la actividad cerebral, o sea, de nuestro cerebro. Los pulmones, la semana pasada nomás, previo al examen, el control nervioso, ¿te acuerdas de quién depende? ¿Repasaste esa parte? El bulbo raquídeo y la protuberancia anular, parte del sistema nervioso. O sea, en otras palabras, las funciones de los diferentes órganos están en estrecha comunicación o en dependencia, incluso diría yo, de nuestro sistema nervioso central, o sea, del encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo, médula espinal. ¿Correcto? Pero el corazón tiene su propio sistema generador. ¿Por qué crees? ¿Has visto alguna vez una película, una serie, por ejemplo, con una persona le da un paro cardíaco y empiezan a agarrar los paramédicos o los médicos agarran un aparatito llamado desfibrilador? Parecen unas paletitas que generan un choque eléctrico, un flujo eléctrico. ¿Has visto alguna vez? En una serie, una película de repente. Profesor. No te digo en vivo e indirecto, porque habrías que estar en una sala de emergencia para ver eso, ¿no? Pero en una película, sí. ¿Has visto alguna vez? Sí, profesor. Claro, entonces, ¿por qué se puede hacer eso? O sea, ponte a pensar, si es que el cerebro dependiese totalmente de la función cerebral, totalmente, pues el choque eléctrico tendrías que dar en la cabeza, en el cerebro, para reanimar, pues obviamente. ¿Me estás entendiendo? O sea, en el corazón se puede hacer eso, de inducir con un choque eléctrico a su función, o sea, mediante un flujo eléctrico me refiero a su función. ¿Por qué? Porque el corazón tiene sus propias fibras especializadas, voy a subrayarlo, sus propias fibras especializadas en generar y propagar impulsos eléctricos. O sea, tiene sus propias neuronas generadoras de impulsos eléctricos, más claro, propias neuronas. Y como tiene sus propias neuronas, ¿sabes qué podemos hacer? Pues le podemos estimular. Por eso sirve el masaje. Por eso imagínate una persona ha sufrido un accidente. Imagínate que ha sufrido un accidente, iba en su moto. Iba, no sé, a 180 kilómetros por hora. El hombre se quería, pero pues, está en competencia de moto. Iba por la avenida. Bueno, perdió el control. ¡Plah! Se cayó. A pesar del casco y todo, terminó mal. Está en estado vegetal esa persona. Múltiples fracturas, fractura a nivel cervical, se fractura el cuello, paralizado, pero está vivo. ¿Qué determina que una persona, digamos, que clínicamente está vivo? ¿Cuando está consciente o cuando su corazón todavía está bombeando sangre? Cuando su corazón todavía está bombeando sangre. Así es, doctora.
Clínicamente, una persona está viva mientras su corazón siga bombeando sangre. Puede estar muerto, digámoslo así, entre comillas, no entre comillas, muerto de funciones cerebrales. O sea, entró en coma permanente, no sé, pues daño cerebral intenso, pero su corazón sigue latiendo. Mientras su corazón siga latiendo, clínicamente, una persona está viva. Entonces, el corazón, vuelvo a repetirte, tiene su propio sistema generador de latido e impulso eléctrico. ¿Cómo se llama este sistema propio que posee el corazón? Se llama sistema nodal o sistema de conducción nodal. Y te cuento que este sistema nodal tiene 5 partes. 5 partes. ¿Cuáles son? Uno que está por acá, que se llama el nodo sinusal o también llamado marcapaso principal, nodo sinusal, nodo de Key-Flag o marcapaso principal. ¿Cuánto es capaz de generar este nodo, este acúmulo de neuronas? De 60 a 90 latidos por minuto. Ese nodo sinusal, te cuento, se va a intersectar con otro nodo que esté por acá, que está en medio entre las aurículas y los ventrículos. Por eso se le llama nodo aurículo-ventricular. Y se conecta este nodo principal con este nodo accesorio, se conecta a través de unas fibras llamadas fibras internodales. 3 fibras internodales. Entonces, primer componente. ¿Cómo se llama el primer componente? Nodo sinusal. Segundo componente, fibras internodales. Tercer componente, nodo aurículo-ventricular. Del nodo aurículo-ventricular se origina un conjunto de fibras llamada el haz de His. Así se llama, haz de His. Parece una letra Y invertida, el haz de His. Y se parece una letra Y porque se va a abrir en 2 ramas, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Ese es el haz de His. Y del haz de His van a nacer unas pequeñas fibras que van a penetrar dentro del miocardio, llamadas las fibras de Purkinje. Y ese es el quinto componente del sistema de conducción nodal. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, como te estaba diciendo, ¿cuál es el primer componente? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer componente? Nodo sinusal. Nodo sinusal o nodo sinoauricular. Está acá en la aurícula derecha. Muy bien, nodo sinusal o nodo sinoauricular. También llamado marcapaso principal. Marcapaso principal. Este de acá, como dije, se conecta a través de fibras. 1, 2 y 3 fibras con el siguiente nodo. El siguiente nodo se llama nodo aurículo ventricular. Correcto. Este nodo aurículo ventricular, te cuento, es bien interesante. Se supone que es el nodo accesorio, el marcapaso accesorio, el que va a suplir de alguna forma la función si es que el primero falla. Si es que el primero no tiene la suficiente fuerza para generar impulsos eléctricos, pues este debería ayudar. Pero, como este, digámoslo así, entonces, profesor, entonces mientras mi no sinusal no falle, él no hace nada. No, sí hace algo, te cuento. Aparte, en normalidad, o sea, para ti ahorita, tú y yo que estamos sanitos, ese nodo aurículo ventricular, ¿sabes qué va a hacer? Retrasar la conducción del impulso eléctrico. ¿Para qué querría este nodo retrasar la conducción eléctrica? ¿Me puede dar un paro cardíaco? No, no te va a dar un paro cardíaco, tranquilo. Lo que pasa es bastante lógico. Lo que pasa es que este va a retrasar ligeramente, como dice el impulso eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero la sangre debe bombearse desde aurículas hacia ventrículos. Es decir, ¿cómo deberían estar las aurículas para bombear sangre desde acá, desde las aurículas hacia los ventrículos? ¿Cómo tendrían que estar las aurículas? ¿Contraídas o relajadas para bombear esa sangre? ¿Relajada? Relajadas es para recibir sangre, para que reciban sangre de las venas. Pero si yo quiero que la sangre que ya llenó las aurículas pase de las aurículas a los ventrículos, ¿qué tendría que pasar con las aurículas?
Tendrían que Tendrían contraerse, ¿cierto? Para que la sangre avance, pues, ¿cierto? Ya. Si las aurículas se contraen, ¿cómo tendrían que estar los ventrículos? ¿También contraídos o relajados? ¿Me está siguiendo? Mira, si las relajados. aurículas se contraen, la sangre avanza. ¿A dónde avanza? A los ventrículos, pues. ¿Correcto? Mira, que acá estoy diciendo que las aurículas está contraído. Voy a borrar, a ver, voy a borrar. Para que me entiendas. A ver, de nuevo. La sangre llega por las venas a las aurículas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Ya, listo. Cuando la sangre llega desde las venas hacia las aurículas, ¿cómo deberían estar? ¿Contraídas o relajadas? para recibir, Claro, para recibir esa sangre. relajadas. Muy bien, doctora, relajada. Se empieza a llenar de sangre, se llena de sangre, se llena. Ya, listo, ya se llenó las aurículas. Ahora la sangre debe pasar a la siguiente parte, hacia los ventrículos. Tiene que pasar por las válvulas, obviamente, para llegar a los ventrículos. Entonces, para que pueda pasar esa sangre de aurículas a ventrículos, ¿qué tendrían que hacer las aurículas? ¿Sí o no que tendrían que contraerse? Es como si exprimieras una naranja y contraes, obviamente, las aurículas. ¿Para qué contraes las aurículas? Para que la sangre pase a los ventrículos. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profesor. Se comprende, correcto. Pregunto, entonces, si las aurículas están en plena contracción, ¿cómo deberían estar los ventrículos al momento de recibir esa sangre? Relajados. Relajados, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Mientras las aurículas están contraídas, los ventrículos están relajados recibiendo la sangre. Profesor, me estoy dando cuenta entonces que la mitad superior del corazón, o sea, las aurículas están contraídas, pero la mitad inferior del corazón tiene que estar relajada para recibir esa sangre. Así es. Ah, entonces no todo el corazón hace sístole y diástole al mismo tiempo. Así es, todo el corazón no hace sístole y diástole al mismo tiempo. ¿Es una idea equivocada que tenemos? Sí, es una idea equivocada. En realidad, primero hay contracción en las aurículas mientras están relajados los ventrículos. Luego los ventrículos se llenarán de sangre y recién después de llenarse de sangre se contraerán para expulsar la sangre por las arterias. Entonces, alguien tiene que retrasar para que no todo el corazón se contraiga y se relaje al mismo tiempo, sino alguien tiene que retrasar esa conducción para permitir que los ventrículos se llenen de sangre antes de expulsarse. ¿Quién es el que hace esa función? Bueno, te lo acabo de decir hace un ratito. El nodo auriculoventricular, su función es retrasar ligeramente la conducción del impulso nervioso. Esa es su función. ¿Correcto? Una vez que ya retrasó un poquito y bueno, pues gracias de eso, luego de llenar, se expulsó la sangre, el impulso eléctrico sigue viajando por acá, como te decía, esto de aquí es el haz de His, y luego finalmente nacen las fibras que penetran en el músculo cardíaco, llamadas las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. Ciclo cardíaco. Ahí mira, vemos una imagen de un corazón. Imagínate ahí latiendo. Ahí está el corazón. Vamos a terminar entonces de explicar lo que es el ciclo cardíaco. Aquí. Entonces, el ciclo cardíaco en realidad está formado por dos partes. Sístole y diástole. Sístole y diástole. Ahora, para su mejor entendimiento, el ciclo cardíaco lo vamos a dividir en 4 partes. O sea, a la sístole la vamos a dividir en 2 y a la diástole en 2. En total, 4 partes van a conformar el ciclo cardíaco. ¿Cómo se llaman esas partes? Llenado, ahí están sus nombres. Llenado,
contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. ¿Correcto? Ahí están sus nombres. Es una secuencia lógica y que tiene que ver con todo lo que ya te he explicado. A ver, vamos a empezar. Llenado. Cuando hablo de llenado, ¿a quién me refiero? Llenado de los ventrículos. O sea, vamos a comenzar el ciclo aquí. Cuando se llenan los ventrículos de sangre. Cuando se llenan los ventrículos de sangre, pregunto, ¿cómo deberían estar las válvulas aurículo-ventriculares para que se llene esa sangre? ¿Deberían estar abiertas o deberían estar cerradas para que se llene de sangre? Abiertas. Claro, ahí lo dice, mira, doctora. Válvulas aurículo-ventriculares abiertas. Ah, profesor, lógico, bien simple, bien fácil. Tienes razón, yo no dije que fuera difícil, es fácil. Gracias a eso se llena. Listo. Siguiente etapa. Ya se llenó. Oye, para que no se regrese la sangre, ¿qué debe pasar acá? Esas válvulas que Se estaban debe abiertas, cerrar. claro, doctor, si no se regresa la sangre. Mira qué dice aquí, doctor. Válvulas auriculares cerradas. En ese momento que se cierra, se genera una presión llamada contracción isovolumétrica. Como se va a contraer, obviamente, las paredes del corazón, ya te dije, lo que yo no quiero es que al contraerse estas paredes del corazón se regrese la sangre. Por eso las válvulas se cierran. El problema, disculpa, la característica es que al cerrarse esas válvulas, ¿sabes qué se genera? Un ruido. Y ahí es donde hablamos del primer ruido cardíaco. Lo que tú escuchas en realidad, cuando escuchas latir a tu corazón, es el cierre de válvulas. Ese sonido que has escuchado en tu corazón, en realidad es el cierre de válvulas. Y son dos ruidos, ¿cierto? Cuando tú escuchas esto, es bien clásico escuchar esto. El primer ruido, entonces, para que te memorices, el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de válvulas aurículo-ventriculares. ¿Dónde ocurre? ¿En qué fase del ciclo cardíaco ocurre el primer ruido cardíaco? En la fase de contracción isovolumétrica. Aquí ocurre el famoso primer ruido cardíaco. Listo. Se cerraron las válvulas. Claro, se cerró por aquí, pero la sangre tiene que salir de los ventrículos, va a salir por las arterias. Entonces se produce la segunda fase, la tercera fase, disculpa, la eyección. En la eyección, la sangre sale a través de las válvulas sigmoideas, sigmoidea aórtica y sigmoidea pulmonar, y sale disparada, pues, la sangre, obviamente, por las válvulas sigmoideas. Válvulas sigmoideas abiertas, abiertas. Y luego que sale la sangre, ya salió toda la sangre expulsada, el corazón comienza a relajarse, relajación isovolumétrica, a relajarse el corazón. ¿Qué podría pasar? Uy, la sangre se podría regresar. Para evitar que la sangre se regrese, ¿qué crees que pasará? Las válvulas sigmoideas se van a cerrar. Las válvulas sigmoideas se cierran. Y al cerrarse las válvulas sigmoideas, ¿qué generan? Un ruido. Entonces tenemos el segundo ruido cardíaco. Entonces, cuando tú escuchas al corazón, estás escuchando los dos ruidos que escuchas, que son en realidad el cierre de válvulas. El primer ruido, cierre de válvulas disculpa, auriculoventriculares. El segundo ruido, cierre de válvulas sigmoides. ¿Qué, chicos? Listo, muchachos. Hasta acá llegamos a aparato circulatorio. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Entonces, nos Profesor, vemos la ahí siguiente. Dime, dime. en la eyección no debe estar sus válvulas abiertas para que pueda salir la Y sangre. ahí salió un pequeño error en la lámina. Nada es perfecto que hemos conseguido, pero es tal cual, como te dije, en la eyección, las válvulas sigmoideas están abiertas, las otras, las auriculoventriculares, permanecen cerradas. No, yo, profesor, gracias. Correcto.
Listo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Las claves y las clases ya están en sus, ya pues, en su carpeta de su